Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Solo el muro es bello cuando es ruina y odioso cuando nuevo es el imperio. Que escupe ascofobias y improperios y hace de la ofensa su doctrina. De patria chica y alma pueblerina, que pone al emigrante en cautiverio. Mas en la patria grande mi criterio, y así te hablo con lengua cervantina. Gracias por estar aquí en Salud, Dinero y Amor este lunes 29 de abril. Ya estamos terminando pues este mes y felicidades a los niños, por supuesto, que mañana celebran su día. Estamos aquí Claudia Villegas, su servidora, Romina Román, buenas noches. Buenas noches, feliz, ya les habíamos mandado la invitación desde el jueves a los niños, pero otra vez muchas felicidades a todos los niños. María Elena, buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Y nosotros le presentamos esta música de José Miguel Moreno, que ha sido un gran economista y que ahora compuso esta canción sobre el muro. Escúchela, la vamos a tener en los cortes y nosotros le vamos a dar a conocer lo que tenemos hoy, María Elena. Así es, mucha información. En unos instantes nos estaremos enlazando con Luis Fonserrada. Él es exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, un gran especialista y una voz más que autorizada para explicarnos lo que está pasando y cómo esto nos perjudica no solamente en la economía como país, sino en la economía como ciudadanos, en nuestro bolsillo, que es lo más importante. Vamos a volver a platicar también, Claudia, María Elena, del Hackathon, esta iniciativa que está promoviendo este grupo muy relevante que es Gin Group. Vamos a tener a un especialista para que nos abunde sobre este tema. Y vamos a hablar con el experto, María Elena, Raúl Mayar, sobre reforma laboral. Así es, puntos por demás relevantes. Hay quien dice que pues Estados Unidos todavía no está conforme con esta iniciativa que ya se aprobó en el Senado. ¿Cómo va a influir en nuestra vida diaria, tanto como empresario como trabajador? De esto platicamos con él. Y la falta de cobertura en temas de salud, retiro sigue siendo un problema y vamos a tener, por supuesto, nuestra cápsula de prevención aquí en Salud, Dinero y Amor. Alejandro Drijansky, obviamente nuestro especialista en pensiones, nos va a hablar de las recientes reformas en materia educativa. Interesante el programa de hoy. Tenemos la música de El Muro con José Miguel Moreno, es flamenco. ¿A quién no le gusta el flamenco? Y sin más preámbulo, comenzamos. En Salud, Dinero y Amor, la entrevista por 88.9 Noticias. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos enlazados con Luis Fonserrada. Él es exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Por supuesto, un especialista económico, una voz más que autorizada en materia de economía y de lo que está pasando en nuestro país. Inflación alta, unas decisiones que repercuten en nuestro bolsillo. La situación económica de Estados Unidos no parece ser de las mejores. Y bueno, pues para entender todo esto, nos da muchísimo gusto saludar a Luis Fonserrada. Luis, muy buenas noches. Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchísimas gracias, Luis. Oye, ¿cómo estás viendo el panorama económico actual de México? Mira, siempre empezamos describiendo un poco lo que está sucediendo afuera. Lo que acaba de pasar en Estados Unidos es cierto. Hay señales de una desaceleración, no de una caída como para una recesión, pero sí de una desaceleración. Sucede algo en los mercados financieros que los economistas llaman una curva invertida de las tasas de interés. Es un tecnicismo, pero quiere decir que se paga más en el corto plazo que en el largo plazo. Y cada vez que ha sucedido eso en las últimas 6 recesiones americanas, viene una recesión. Es decir, este es como un
indicio de que puede haber una recesión. Y en el caso de hoy, no sé si llega una recesión, pero sí a una desaceleración. Así que de una parte, pues no tenemos un contexto muy amable en el exterior. Eso de una parte. De otra parte, es típico del inicio de cada sexenio en nuestro país que el primer año hay una caída en la tasa de crecimiento del ingreso nacional, del Producto Interno Bruto, que se debe normalmente a que las nuevas administraciones todavía no tienen un programa de inversión, todavía no tienen proyectos bien definidos, apenas están armando el Plan Nacional de Desarrollo, y es típico, año primero de cada administración se cae la tasa. Así que eso va a suceder indudablemente de nuevo aquí. Además sucede otra cosa, ya en los últimos 3 meses del año pasado, la inversión no venía creciendo. Este año hay un pequeño repunte en enero, sobre todo inversión pública, que tiene que ver con la reconstrucción de los ductos transportadores de petróleo, ¿no? De los oleoductos, que fueron muy destruidos durante diciembre, y eso permite ver un pequeño incremento en la inversión. Digamos, las expectativas de una inversión alta que pudiera compensar este primer año de gobierno y la desaceleración en Estados Unidos, pues no son muy favorables, por lo que es poco probable que crezcamos, no al 4, porque eso es una tasa que a lo mejor se puede lograr dentro de varios años, pero ni siquiera al 2. El 2% va a ser imposible de tenerlo este año, y entonces probablemente nuestra tasa ande pues entre 1 y 1,5%, lo que sí implica que a lo mejor no se crean los empleos que requerimos y tampoco pues la masa salarial, es decir, la suma de todos los sueldos y salarios que podamos tener en la economía, y esto se refleja ya también un poco en el consumo, Marilena. Luis, te saluda Romina Román. Hay muchísimos temas que se vienen a la cabeza cuando platicamos contigo en materia macroeconómica. Otros indicadores como la inflación están subiendo los precios del petróleo. Esto, aunque podría verse como un respiro, la situación de Pemex es muy grave, muy preocupante, tanto así que las calificadoras han estado ajustando a la baja sus perspectivas. ¿Cómo estás viendo tú también este tema? Sí, efectivamente, Romina. Es una situación complicada. De una parte, los precios del petróleo han subido enormemente. Esto tiene que ver con las decisiones de producción de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP. El presidente Trump, que está en plena campaña electoral, está criticando este incremento, pero pues él no va a poder hacer mucho. Y el efecto para nosotros, que importamos como el 70% de la gasolina que consumimos en México, es que ahora la gasolina es más cara, porque pues el petróleo es más caro, la gasolina es más cara, y como de cada 10 litros que le ponemos al tanque de un coche, de una camioneta, de cada 10, 7 vienen del exterior, y por supuesto que con el incremento del precio pues sube. Así que sí, sin duda es un impacto en los precios domésticos, Romina, eso es cierto. Y de otra parte, pues Pemex, que requiere una gran inversión y tiene una gran deuda, sí tiene preocupadas a las calificadoras, como mencionaste, y se percibe algún riesgo de que pueda o no cumplir sus obligaciones de deuda. El gobierno está trabajando en programas para restaurar los procesos de inversión en Pemex, la inversión extranjera que está teniendo lugar en las inversiones en los proyectos que ya se licitaron en los años anteriores, pues ahí van, pero no van a poder generar ingresos tan rápidamente como urgentía Pemex, ¿no? Entonces sí es una situación delicada. Las finanzas públicas van a tener que ser extremadamente cuidadosas para evitar que el déficit del gobierno suba mucho, porque entonces esta situación de Pemex, como mencionas, podía contaminar al gobierno y entonces incluso llevarnos a que nos quiten la perspectiva estable que tenemos, que ya la perdimos en una de las calificadoras. Eso quiere decir una tarjeta amarilla y que nos baje la calificación después, ¿no? Así que este precio del petróleo tan alto, por un lado nos da ingresos por nuestra exportación de petróleo, pero desgraciadamente más que se compensan con el enorme costo de la gasolina, ¿no? Así que no nos está favoreciendo paradójicamente
ya que ahora somos importadores de gasolina y de otros petrolíferos y no nos está favoreciendo. Gracias, Luis. Te saluda Claudia Villegas. Estamos platicando con Luis Fonserrada. Él es también analista en jefe de la Cámara Americana de Comercio. Luis, me gustaría hacerte una pregunta como estudioso de los fenómenos económicos. ¿Consideras que el gobierno del presidente López Obrador está cambiando considerablemente el modelo económico con el que había venido funcionando la economía mexicana? ¿Consideras que están en esta tendencia que tienen algunos países de Europa de liberalismo progresista, que está muy dirigido quizás al mercado, pero está en contra de las empresas? Luis, ¿y esto cómo podría perjudicar el equilibrio de las finanzas públicas? Esta pregunta que haces, Claudia, es fundamental, porque efectivamente esto que mencionas de este liberalismo progresivo, Stiglitz, este premio Nobel, economista premio Nobel, acaba de publicar un artículo y un libro que se llama Capitalismo Progresivo, ¿no? O Capitalismo Progresista, en donde dice, a ver, es cierto que la distribución del ingreso, y esta es la posición de los países europeos a los que te refieres también, la distribución del ingreso no ha sido la óptima, por lo tanto, difícilmente un sistema económico puede seguir funcionando con esta mala distribución y sin resolver los niveles de pobreza, lo que de otra parte es absolutamente cierto, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste este capitalismo progresista o este liberalismo progresista? Bueno, pues consiste en que haya mejores sueldos, en que la inversión genere más empleos, en que haya más inversión efectivamente y que haya una mejor distribución del ingreso. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, pues a través de una reforma fiscal o a través de mejores sueldos, etcétera. Hay una serie de... el tema fundamental es que para que haya mejores sueldos tiene que haber más productividad, Claudia. Para que haya más productividad y más empleos al mismo tiempo, requiere inversión. ¿Y quién va a llevar a cabo la inversión si no son las empresas? No hay nadie más. La inversión pública para nada va a ser suficiente, como comentábamos, ni siquiera tiene los recursos suficientes para llevar a cabo la inversión de Pemex. Por lo tanto, inversión en otros campos no va a ser factible tenerla. Entonces, ¿qué va a determinar? Y esta es la pregunta fundamental y tiene que ver precisamente con lo que preguntas. ¿Por qué van a invertir las empresas? ¿Cómo van a invertir? Y una de las cosas que requiere fundamentalmente una decisión de inversión es certeza jurídica, reglas de juego, déjame ponerlo así, claras, estables, confiables, donde tú sepas cuáles son las reglas. Bueno, yo invierto aquí, la regla es que voy a pagar tanto de impuestos, está bien, los pago. La regla es que no puedo tener actos de corrupción, perfecto, que no haya y que me castiguen si es necesario. Otra regla, que mis trabajadores sean formales, sean cubiertos, todo eso está bien. Reglas de juego claras, estables para todos. Muy cuestionables, desafortunadamente, esas reglas del juego. Hemos visto que no ha habido suficiente claridad en términos de la reforma educativa. En vez de, previo a las reformas que se dieron, hubo memorándums y fue muy cuestionable. Luis, te agradecemos mucho. Hay temas pendientes. Recomendación en 2 segundos para la gente. Claro que sí. No va a ser un año en el que se generen demasiados empleos, al contrario. Por lo tanto, es probable que la actividad económica tampoco sea importante. Yo diría, hay que cuidar los recursos, hay que cuidar en qué se gasta el dinero. Es muy importante que se puedan generar más ingresos en la familia y esperar a que se recupere la economía. Pues ahora sí, Luis, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche aquí en Salud. Platicar con ustedes. No, al contrario, Luis Fonserrada, él es analista en jefe de la American Chamber y también fue director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, un analista sumamente reconocido en México. Gracias, Luis, otra vez. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, quédese aquí en Salud, Dinero y Amor. Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora, Romina Román. Vamos un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.
Quien escribe para un niño, escribe para toda la vida. Safo, tu revista de finanzas y negocios. Si aún no llega a tu colegio, solicítala al 5514-3747. Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com